Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en este caso voy a explicaros cómo funcionan las enzimas, ¿de acuerdo? En un vídeo ya comenté qué era el concepto de catálisis enzimática, donde explicaba el papel que desempeña el enzima o cómo el enzima va a disminuir la energía de activación. En este caso lo que voy a explicaros es cómo funciona realmente un enzima. Bien, y las primeras hipótesis que se hicieron sobre el funcionamiento de una enzima fueron hechas por Emil Fischer en el año 1894, lo que llamó modelo de llave y cerradura. Este modelo sugería que las enzimas eran estructuras rígidas, ¿vale?, similares a una cerradura, mientras que las llaves serían los sustratos. De tal manera que el sustrato primero encajaba, y una vez que encajaba, era cuando después reaccionaba. ¿De acuerdo? A la vista de estos primeros postulados de Fischer, bueno, pues a medida que iban desarrollándose o iban avanzando los descubrimientos en materia de la fisiología y el funcionamiento todo enzimático, se vio que Fischer estaba en lo cierto en dos cosas, ¿no?, en dos situaciones. Por un lado, como tenéis, os pongo ahí en pantalla, por un lado, cuando Fischer decía que los enzimas van a alcanzar al sustrato con la orientación adecuada para hacer posible la reacción. Es decir, enzima y sustrato no seguían una orientación aleatoria, sino que el enzima se acercaba con la orientación óptima para que el acople fuese el adecuado. Y después también tenía razón al hacer referencia al término de especificidad, ¿de acuerdo? En el sentido de que cuando hablamos o cuando hacemos referencia a que la mayoría de las enzimas solamente van a catalizar una determinada reacción. Y esto es posible, esta especificidad es posible o está relacionada con la propia geometría, ¿vale?, del lugar donde se produce la unión del enzima al sustrato. ¿De acuerdo? Es decir, son dos conceptos que seguían prevaleciendo en el tiempo, dos conceptos relacionados con la orientación y, por otro lado, con la especificidad. Bueno, pero a medida que continuaban avanzando los estudios sobre el funcionamiento de las enzimas, aparece un nuevo concepto, que es el concepto de centro activo. El centro activo será el lugar por donde el enzima se une al sustrato, ¿vale? Es, en definitiva, el lugar donde se va a producir la catálisis. Pensar que los enzimas son mucho más grandes que los sustratos, son proteínas globulares, es decir, proteínas globulares que tienen, por lo tanto, forma esférica, plegadas y son solubles en agua a diferencia de las fibrosas, ¿vale? Y en las cuales el centro activo se encuentra en una hendidura, ¿vale?, dentro de lo que sería su estructura globular, ¿vale? Entended bien esto. El centro activo, que es el lugar por donde se produce la unión del enzima al sustrato, es como si se encontrase dentro de una hendidura, como estáis viendo ahí en el dibujo que tenéis en pantalla, que se encontraría dentro de lo que sería la estructura de la forma globular de esa proteína, ¿vale? Continuando los avances en cuanto al estudio de la fisiología enzimática, se pudo ver que aquella estructura que se pensaba rígida en el enzima no era tal, sino que van a ser estructuras flexibles y dinámicas, de tal manera que habrá momentos en los cuales los enzimas van a sufrir cambios conformacionales, ¿vale?, cuando se produce la unión al sustrato. Es decir, la unión enzima-sustrato va a provocar un cambio conformacional en la estructura del enzima, es lo que se conoce como encaje inducido. Ahí tenéis las dos frases, el centro activo, el encaje inducido y dónde se encontraría o cómo se encontraría incluido el centro activo en el interior de la proteína globular que se orientará hacia el sustrato con el fin de llevar a cabo la reacción.
Pensar que cuando el sustrato penetra en el centro activo, se van a formar o se establecerán puentes de hidrógeno y otras interacciones electrostáticas con los aminoácidos del centro activo. Es decir, entre los radicales del sustrato y los aminoácidos de la proteína de la enzima. El grado de interacción, ¿vale?, entre sustrato y enzima va a aumentar y será máximo en el estado de transición. Entended bien esto porque es clave para poder determinar lo que hablábamos en el vídeo que os expliqué sobre la catálisis enzimática. Las interacciones que van a producir o que se producirán entre los radicales del sustrato, ¿vale?, y los aminoácidos del centro activo, de la proteína, ¿de acuerdo?, es lo que va a estabilizar el estado de transición. Va a aumentar la estabilidad del estado de transición y por lo tanto va a producir una disminución en la energía de activación. Porque pensar que, tal como decíamos en el vídeo de la catálisis enzimática, ¿vale?, a mayor inestabilidad en el estado de transición, habría por lo tanto una mayor energía de activación. Y si yo quiero disminuir la energía de activación, obligatoriamente voy a tener que aumentar la estabilidad de ese estado. Y esta estabilidad se aumenta, ¿de acuerdo?, debido a las interacciones que se producen por enlaces de tipo de hidrógeno y por otras interacciones electrostáticas entre los aminoácidos de una de las partes y los radicales del sustrato. Está esto bien entendido, porque esto es clave para entender toda la fisiología y todo el funcionamiento enzimático. Como os estaba diciendo, los radicales van a formar enlaces tipo covalente débil con el sustrato. ¿Y esto qué va a facilitar? La aparición de estos enlaces covalentes va a facilitar que se puedan producir transferencias de grupos de átomos de un sustrato a otro. De la misma manera que en los radicales ácidos y los radicales básicos van a permitir a los sustratos ganar o ceder protones. De esta manera se está produciendo una transferencia de grupos, ¿vale?, que da lugar a la reorientación, a la nueva reorientación y conversión de los sustratos en productos. Pensar que los productos tienen una menor afinidad por el centro activo que los sustratos y por lo tanto, una vez que el producto es formado, evidentemente va a ser liberado por el enzima, que ya está en condiciones de nuevo de captar un nuevo sustrato. ¿Lo habéis entendido? ¿De acuerdo? Porque esto es clave, ¿vale?, para entender la fisiología enzimática. Bien, y ya entonces, para terminar, ahí tenéis el resumen de lo que acabo de deciros. Por un lado, la iniciación; por otro lado, la facilitación del estado de transición; y por otro lado, la terminación. Iniciación, que comienza cuando el enzima se orienta, ¿vale?, hacia colocando el lugar activo en la disposición adecuada para que pueda producirse una unión correcta con el sustrato. En segundo punto, hablaríamos de la facilitación del estado de transición, que es cuando se producen las interacciones entre el sustrato y la enzima, interacciones sustrato y enzima, que van a provocar un aumento en la estabilidad del estado de transición y por lo tanto una disminución en la energía de activación necesaria para alcanzar ese estado. Y por último, estaríamos hablando de la terminación, ¿de acuerdo?, cuando nos dice que el producto tiene una menor afinidad por el centro activo que el sustrato, por lo tanto el enzima se libera del producto y el enzima ya está nuevamente en condiciones de poder unirse a una molécula de sustrato. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Bueno, pues me alegro de que así sea. Como siempre, si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y gracias por ver los vídeos, ¿vale? Y gracias por estar ahí.